Bueno, el día de hoy hablaremos de tres diferentes procesos que se llevan a cabo en bacterias, la cual ha permitido avanzar en los estudios de ingeniería genética o en los estudios que nos permiten hacer uso de herramientas como las bacterias, las cuales permitirían modificar su información genética tanto de las propias bacterias como de otros organismos. A estas tipo de procesos los conocemos como conjugación, transformación y transducción. No confundamos este último proceso, el proceso de transducción, con el proceso de traducción. El proceso de traducción es el mecanismo por el cual se producen proteínas donde participan tres diferentes tipos de RNA. Los RNA ribosomales, los cuales van a leer el RNA mensajero, y el tercer RNA es el RNA de transferencia que va a estar transportando e integrando los diferentes aminoácidos que son necesarios por la información contenida en el mensajero. El proceso del que nos referimos el día de hoy es transducción, y más adelante vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, para entrar en materia, vamos a conocer cuáles son cada uno de estos procesos, cuáles son sus ventajas y cuáles son las implicaciones de estos procesos. Recordemos que en clases pasadas hemos visto cómo diferentes agentes patógenos como bacterias y virus han influido en la información genética y la expresión de información genética de otros organismos. Por ejemplo, nosotros hablábamos que uno de cada 10 genes, es decir, el 10% del total de nuestro genoma, lo obtuvimos a partir de infecciones virales a lo largo de la historia evolutiva. Entonces, gracias a que los diferentes virus que ha estado expuesto el ser humano, gracias a esto es que ha adquirido nueva información genética que puede codificar para nuevas proteínas, y dichas proteínas pueden participar en otros procesos fisiológicos que antes de tener esos genes no podían participar, haciendo así más especializado a los organismos. Entonces, los procesos que vamos a ver hoy de recombinación en bacterias, como les he mencionado, tienen un alto impacto en los laboratorios, en la investigación y en la ingeniería genética. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de conjugación. La conjugación, muchachos, es un proceso natural por la cual las bacterias van a transferir información genética de una bacteria a otra bacteria. Estas bacterias tienen que ser de la misma especie. Este proceso también se le conoce como reproducción sexual en bacterias, y el proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Una bacteria, digamos Escherichia coli, tiene su cromosoma central, donde está toda la información genética que le permite ser ese tipo de bacteria. Este cromosoma, como sabemos en procariotes, es DNA de tipo circular. Ambas bacterias tienen exactamente la misma información genética en su cromosoma central, en su cromosoma bacteriano. Pero esta bacteria en particular tiene otra información genética que no está dentro del cromosoma central. Este DNA es un DNA también circular, pero mucho más pequeño que el cromosoma central. En este DNA se encuentra información genética que hace diferente a esta bacteria de esta otra, aun cuando sean de la misma especie. Esta información genética que se encuentra de manera más pequeñita y fuera del cromosoma central lo conocemos como plásmidos. Esa palabra es importante que la recuerden. Plásmidos. Es un fragmento de DNA circular que se encuentra externo a el cromosoma central bacteriano. Este plásmido también se le conoce como islas de patogenicidad. Y en la conjugación, que es el proceso de reproducción sexual bacteriano, es eh, donde se puede transferir la información genética de una bacteria a otra. Esto es mediante una estructura al cual le llamamos pili. Esta estructura sirve como de unión entre las dos bacterias, y a través de esta estructura va a poder transferir la información genética a la otra bacteria, adquiriendo así nueva información genética la bacteria que antes no tenía. Vamos a tratar de hacer una un esquema, un dibujo de cómo sería. Por ejemplo, esta bacteria tiene este plásmido, esta información genética completamente diferente a la que se encuentra en los cromosomas centrales bacterianos. Si este plásmido puede ser que sea un gen que codifica para la producción de cilios. Todos sabemos que los cilios son como estructuras en forma de vellosidades
de pelitos que lo que le permiten a la bacteria es poderse adherir de manera más fuerte, más estrecha a la célula huésped, al hospedero, por ejemplo. Si esta bacteria ataca el intestino, estos cilios le van a permitir adherirse fuertemente al epitelio intestinal, permitiéndole así poder mantenerse fija y alimentarse de las células epiteliales. Esta bacteria, aunque son de la misma especie, al no contener este plásmido, no puede producir estos cilios, por lo cual sería como una bacteria desnuda. Pero a través del proceso de conjugación, que dijimos que es el proceso de reproducción sexual, este plásmido se replica, es decir, se hace una copia y se envía la información genética a la otra bacteria. Ahora, esta información genética se encuentra en ambas bacterias y gracias a que esa información genética fue transferida por este pili, ahora esta bacteria tiene nueva información genética que le va a permitir producir los mismos cilios, ha adquirido una nueva capacidad, un nuevo procesamiento que antes no tenía. Le ha conferido nuevas habilidades gracias a que se han transferido información genética a través del proceso de conjugación. Pero imaginemos otro caso. Imaginemos que esta otra bacteria tiene un plásmido. Este plásmido no lo tiene esta bacteria y gracias a que esta bacteria sí tiene este plásmido, esta bacteria puede producir otra estructura como los flagelos. Recordemos que los flagelos lo que les hace es capacidad motriz. Puede desplazarse en el medio o dentro del hospedero gracias a este flagelo. Si esta bacteria a través de su pili también le puede transferir esta información genética que esta bacteria no tiene. Y al transferirle a través del proceso de conjugación, ahora esta bacteria va a adquirir nueva información genética que antes no tenía y va a poder realizar la función que antes no podía. ¿Cuál es? La de producir flagelos. Y así las bacterias se van especializando y siendo cada vez más eficientes en diferentes funciones dadas a la capacidad de estarse transfiriendo información genética que antes no tenía. A esta información genética que se transfiere entre bacterias se le conoce como plásmidos. También se le llama islas de patogenicidad. El proceso de conjugación, entonces, fue descrito por primera vez por los investigadores Tatum y Ledenberg, lo cual les permitió ganar el Premio Nobel en 1958. Por su parte, en esta micrografía que se observa en blanco y negro, podemos ver el proceso real. Esta es una micrografía de dos bacterias reales en donde se está llevando a cabo el proceso de conjugación. Vemos esta bacteria cómo está interactuando con esta otra bacteria a través de este tubo o esta estructura que es el que conocemos como pili y se van a estar intercambiando material genético. Si se fijan, esta bacteria, aun cuando es de la misma especie, tiene otras habilidades. Esta sí puede producir los cilios. Aquí vemos los cilios, estas microvellosidades. Y esta bacteria es desnuda. Probablemente a partir de este proceso de conjugación, ahora esta bacteria va a adquirir la información genética por medio de estos plásmidos y le va a permitir producir también estas microvellosidades, estos cilios. Entonces, a partir de aquí podemos ver cómo es que estos procesos, el primer proceso de información genética que se transfiere a través de la recombinación genética en bacterias es el proceso de conjugación. Ahora vamos a observar el proceso de transformación. El proceso de transformación, a diferencia del proceso de conjugación, este ya no es un mecanismo de forma natural. Este mecanismo es un proceso inducido. Este mecanismo lo realizan los investigadores, lo realizan de manera experimental en un laboratorio los científicos. Aun cuando es un mecanismo por el cual las bacterias van a adquirir nueva información genética, esto no se hace de forma natural. Lo hacen, como les digo, de manera experimental. Y así el proceso de transformación bacteriana es un proceso artificial por el cual las bacterias van a adquirir nueva información genética y esto lo realizan los investigadores en un laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde muestran una bacteria, toda esta sería una bacteria. Esta bacteria tiene su DNA circular, su cromosoma central, pero también tiene un plásmido. Este plásmido es también DNA circular, pero en menor cantidad. Es más pequeño la cantidad de DNA en los plásmidos que en el DNA cromosómico. Este plásmido, por ejemplo, a través de un proceso experimental, podemos extraer estos plásmidos y a través de un mecanismo muy importante que se llama
DNA recombinante, grábense esa frase, DNA recombinante, es que podemos hacer los siguientes experimentos. Imagínense que en un laboratorio ustedes tienen una bacteria. Como ustedes son agrónomos o la mayoría está estudiando en agronomía, una de las bacterias que más se utiliza para poder realizar procesos de ingeniería genética, una de las bacterias que más utilizan es la Agrobacterium. Esta Agrobacterium es una bacteria capaz de infectar diferentes tejidos vegetales. Entonces, diferentes cultivos, diferentes especies. Si nosotros tomamos esta bacteria, que es Agrobacterium, va a tener también sus plásmidos. Podemos romper las bacterias y extraer estos plásmidos, estos pequeños fragmentos de DNA circular. Y a partir de enzimas, nosotros podemos abrir el plásmido e insertar el gen que nosotros querramos. Realmente en un laboratorio no vemos así los plásmidos, en un laboratorio los leemos de esta manera. Este círculo, este esquema, lo que representa son cada uno de los componentes de la secuencia de DNA de este plásmido. Así se ve realmente en un laboratorio, así lo entendemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para ver si queda claro cómo funcionaría el DNA recombinante. Reitero, esa frase es importante. El DNA recombinante es una técnica por la cual nosotros vamos a poder mezclar diferentes tipos de DNA de diferentes especies para expresarla en una especie que nosotros tengamos interés. Por ejemplo, un experimento que se realizó fue en cultivos, para que ustedes tengan interés en cultivos, se realizó en los países nórdicos europeos. Estos países, una de sus características es de que suelen tener inviernos muy crudos, inviernos muy fuertes, muy agresivos, donde la temperatura baja bastante. Y aun cuando no es invierno, pueden tener días fuera del periodo o de la estación de invierno invernal, días también fríos, los cuales afectan a diferentes cultivos. Uno de los cultivos susceptibles a la temperatura es la papa. La papa es muy susceptible al descenso de la temperatura, se puede perder un cultivo. Entonces, ellos consumen grandes cantidades de papa y estaban buscando una estrategia de cómo poder mejorar la resistencia a las bajas temperaturas y pensaron en una estrategia experimental. Ellos también consumen un pez que se llama salmón. El salmón sabemos que puede tolerar bajas temperaturas, puede vivir o habitar en aguas muy frías. Entonces investigaron en todo el genoma del salmón cuál era el gen que codificaba para la proteína o las proteínas que le permitían esa capacidad y resistencia o tolerancia al frío. Y dentro del genoma del salmón encontraron esa proteína. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al salmón, sacaron o extrajeron el DNA del salmón y dentro de todo el DNA del salmón identificaron el gen específico que le da la resistencia al frío, que podemos ejemplificarlo con estas líneas verdes. Estos son los genes del salmón que le dan resistencia al frío. ¿Ok? Después, en rojo están los plásmidos que obtuvieron de la Agrobacterium, de esa bacteria. Extrajeron de Agrobacterium, de la bacteria, este plásmido y por encima abrieron, rompieron aquí y abrieron el plásmido. Después le pegaron a este plásmido roto o abierto el gen del salmón. Ahora este plásmido lo cerraron y este plásmido ahora contiene DNA de bacteria, que salió de Agrobacterium, DNA del salmón, que extrajeron del salmón, y ahora van a transformar a las bacterias, van a volverle a meter el plásmido, pero ahora lleva información genética de otra especie, en este caso de salmón. Transforman a las bacterias y ahora la bacteria va a estar expresando el gen del salmón. Esto lo crecen en una caja, en un cultivo, y van a tener miles de millones de bacterias, todas ellas con copias idénticas del gen del salmón. Ahora dijimos que esta bacteria es altamente infecciosa para muchos cultivos, pongamos para la papa. Ahora, esta bacteria, Agrobacterium, que tiene el gen en este plásmido del salmón, lo pusieron en los cultivos de la papa. Mientras estaba creciendo, plantaban las papas, agregaban en los fertilizantes las bacterias con el plásmido que contenía el gen
resistencia al frío del salmón. Ahora esta bacteria infectaba las raíces de las plantas de papa y este DNA que ahora estaba en la bacteria se internaliza a las células de la planta de la papa y ahora la papa tiene un gen que era de salmón y es resistente a las heladas. Gracias a ello se han salvado grandes extensiones de cultivo. Esta técnica en varias, en varias connotaciones suele ser atacada porque de esta manera están construyendo transgénicos. Realmente lo que están haciendo es transferir información genética de una especie a otra especie mediante una herramienta de ingeniería genética que se llama DNA recombinante, utilizando una bacteria que se llama Agrobacterium. ¿Cuál es la transferencia de genes? Pues el gen de salmón que lo exprese una papa. Entonces, por eso puede ser criticado. Muchas personas critican este tipo de metodologías, pero es una metodología que, gracias a ella, muchas enfermedades se han podido estudiar en aspectos de biomedicina. Se aplica mucho. Por ejemplo, ha permitido estudiar enfermedades tan graves como el Alzheimer o la epilepsia o el Parkinson o otras enfermedades como diferentes tipos de cáncer, porque gracias a ello nosotros podemos insertar DNA humano en algún animalito y nosotros estudiar para ver qué pasa si le pongo o le quito ese gen o daño ese gen y a ver si presenta los rasgos de un enfermo con algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad psiquiátrica o neurodegenerativa. Esta metodología de DNA recombinante se utiliza mucho y el DNA recombinante se apoya en uno de los procesos de recombinación bacteriana que se llama transformación. Pues recordemos que el proceso de transformación es un proceso artificial por el cual en un laboratorio nosotros insertamos o ingresamos información genética diferente de una bacteria a una bacteria en particular. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, hay algunos organismos como los que estudiamos la semana pasada, como los protozoarios llamados dinoflagelados, que están presentes en las mareas rojas, que son capaces de florecer. Pueden florecer de tonalidades rojizas o verdosas, y ellos pueden ser rojos o verdes, tener esta fluorescencia debido a que tienen un gen que codifica para proteínas fluorescentes. Entonces, diferentes investigadores se dieron a la tarea de investigar en estos organismos esas proteínas y la extrajeron, ese gen, extrajeron el gen que codifica para la proteína fluorescente. Lo metieron en un plásmido y ese plásmido permitió transformar bacterias y esas bacterias han podido infectar a diferentes organismos como este conejo, o insectos, o gusanos, o peces, o simios, o ratas y ratones. Y ahora si se fijan, estos organismos están fluorescentes. Pueden florecer porque fueron infectados por una bacteria que fue transformada mediante el proceso de transformación y DNA recombinante. Así hemos hablado un poco del proceso de transformación. El tercer y último proceso que vamos a estudiar es el proceso de transducción. Igual que los dos procesos anteriores, este mecanismo también es un mecanismo por el cual vamos a recombinar el DNA en bacterias. Y a diferencia de los otros dos procesos, como el proceso de conjugación y transformación, en el proceso de transducción, el material genético que se inserta en las bacterias es a través de virus. Los virus que insertan o infectan bacterias los conocemos como bacteriófagos. Entonces, los bacteriófagos son virus capaces de infectar bacterias, tanto de manera natural, es decir, en la naturaleza, en la vida libre, como en un laboratorio se puede hacer esto. Nosotros podemos tomar un virus y a este virus modificar el material genético que está cargando y ponerlo en presencia de alguna bacteria. El virus se va a anclar a la bacteria y va a transferir su información genética. Y esta información genética se va a expresar en la bacteria. Este proceso de transferir información genética por medio de bacteriófagos de estos virus se le conoce como transducción y puede ser de dos formas. Existe una transducción a través de un ciclo llamado lisogénico, que ya lo habíamos visto también en semanas previas, cómo infectan los virus. Esto es que un virus llega, se ancla a la bacteria, inyecta o transfiere su información genética. Dicha información genética viral se va a integrar al DNA cromosómico de la bacteria y ahora cada vez que se vaya a dividir la bacteria, primero replica su DNA y en el DNA
va a ir inserto el material genético del bacteriófago del virus y ya cada bacteria hija va a seguir expresando los genes de este virus. Cuando este DNA se expresa, puede volver a formar toda la estructura viral y puede infectar, salir e infectar a otras células. Ese es el ciclo lisogénico. El siguiente ciclo, que también es parte del proceso de transducción, es el ciclo lítico. El ciclo lítico es donde un bacteriófago, un virus, se va a anclar a una bacteria, va a inyectar su material genético, este DNA no se integra al cromosoma central bacteriano, sino que queda en el citoplasma. Dicho DNA secuestra a la maquinaria de traducción para producir las proteínas virales que forman la cápsula y otras estructuras del virus, para formar más virus, y cuando estos virus se han formado, lisan, rompen la célula, por eso se llama ciclo lítico, salen de la bacteria y pueden infectar a otras bacterias. Estos dos son los procesos de los dos ciclos del proceso de transducción llamado ciclo lisogénico y ciclo lítico. De tal manera, podemos hacer, a manera de resumen, el siguiente esquema. La recombinación genética en bacterias es un proceso altamente utilizado o estudiado porque ha permitido aplicarse en herramientas como la ingeniería genética. Entonces, la recombinación genética en bacterias consta de tres procesos: el proceso de conjugación, el proceso de transformación y el proceso de transducción. El proceso de conjugación es el proceso biológico o natural donde bacterias de la misma especie van a poder intercambiar información genética mediante una estructura llamada pili. Este fenómeno de conjugación también se le conoce como reproducción sexual bacteriana, y lo que se están transfiriendo son los llamados plásmidos o islas de patogenicidad, adquiriendo así nueva información genética, permitiéndoles realizar nuevas tareas. El segundo proceso de recombinación genética en bacterias es el proceso de transformación, y dijimos que el proceso de transformación es un proceso artificial donde investigadores o científicos en un laboratorio pueden insertar material genético en bacterias, transformando así a la bacteria con nueva información genética, y dicha bacteria ahora va a poder expresar genes que son ajenos a su especie, realizando nuevas funciones que antes del proceso de transformación no podía hacer. Este proceso también es el que más se utiliza en laboratorios, y gracias al proceso de transformación es que se puede llevar a cabo o poder observar en todas sus capacidades al proceso de DNA recombinante. Finalmente, el último proceso de recombinación genética en bacterias es el proceso de transducción. El proceso de transducción, por su parte, es el mecanismo por el cual las bacterias van a adquirir nueva información genética, pero esta información genética es transferida mediante un virus. Este tipo de virus que infecta bacterias los conocemos como bacteriófagos, y existen dos ciclos específicos. El ciclo lisogénico, donde el virus, el bacteriófago, se ancla a la bacteria, inyecta su material genético. Este material genético se puede insertar al DNA cromosómico de la bacteria y estarse expresando en un momento determinado sin hacerle mayor daño a la bacteria. Otro proceso es el proceso lítico, donde la bacteria llega, el virus llega, se ancla a la bacteria, inyecta su material genético, pero no se integra al DNA cromosómico bacteriano, sino que el DNA del virus se queda en el citoplasma y puede formar más partículas virales. Dichas partículas virales pueden romper o lisan la bacteria, pudiendo infectar a otras bacterias. Este es el proceso o el ciclo lítico. Pues bien, con esto hemos podido terminar